Animatos, bienvenidos a Entre Letras, yo soy Anoni y este es un nuevo video. En este video yo ahora les voy a hablar sobre leer en inglés. Claro, todo lector sabe leer en distintos idiomas. Algunos saben leer textos en francés, otros en alemán, otros en italiano, pero muchos sabemos leer en inglés y en nuestro idioma, que es español. Si eres de esos idiomas de los que hablan en español, por ejemplo España o de México para abajo, de esos idiomas de español, he conocido a muchos lectores que han leído en inglés y en español, y ahora me toca a mí hablarles sobre mis experiencias y tips para leer en inglés. Yo comencé a aprender inglés desde muy chiquita, desde el kinder, muy pequeñita. Mi maestra, digamos que era muy buena enseñando, tenía mucha paciencia para enseñarle a puros chiquillos de 5 años lo que eran los colores, los animales y así, pero no le tomaba mucha importancia a leer en inglés o hablar en inglés, porque lo que me enseñaban era muy poco. Pero cuando llegué a primaria fue cuando las cosas empezaron a complicar un poco para mí. Lo único que sabía era open the window, close the door, open your book, así lo típico que se suele decir en inglés. Y en primero de primaria, en mis comienzos de la primaria, mi maestra era excelente enseñando inglés. Y para aumentar más el nivel de habla inglés, nos pidió que leyéramos un libro en inglés. Como yo era muy chiquita y apenas no sabía tantas cosas en inglés, me dieron un libro, mi primer libro en inglés, que es Mommy, What If. Este fue mi primer libro en inglés. Este libro tiene figuritas 3D. Y este se lo leo a mi hermana más chiquita, siempre se lo leo, le gusta mucho lo que son las figuras en 3D, pero más la manera en cómo hablo, más para enseñarle lo que es hablar en inglés. Cuando yo tenía ese libro, tenía como unos 6 o 7 años, por ahí, y cuando tuve ese libro, no le entendí absolutamente algunas palabras, y ese libro lo seguía conservando hasta que llegué a segundo de primaria. Cuando llegué a segundo de primaria fue cuando ya le empezaba a entender al libro. Mi inglés ya empezó a avanzar y ya le entendía mejor al libro. Ya no necesitaba de que mi papá o mi mamá me explicaran qué significaba tal palabra o qué decía tal palabra o qué tenía que decir el personaje. Ya lo hacía por mi cuenta, ya lo hacía yo solita sin usar traductor ni nada de eso. Yo solita ya le entendía el texto. Sí, ya un año después de tener ese libro ya. Llegó después un tiempo en que ya los libros en inglés ya no tenían tanta importancia para mí, sino las películas. Lo que eran las películas en inglés con subtítulos y lo que eran también algunas revistas en inglés que conseguía mi familia. Por fin ya empezaba a entenderle más cosas al inglés. De ahí todo hasta quinto fue cuando ya tenía un inglés muy bueno. Ya le entendía a cualquier texto en inglés. Ya dependiendo ya en mi nivel de inglés que llevaba en la primaria, ya le entendía perfectamente a lo que eran los textos que nos daban en los exámenes, textos de los libros y así. Le entendía perfectamente, pero ya no me pedían libros aparte, lo cual no entiendo por qué, pero no importa. En sexto, cuando estaba en las últimas de mi educación primaria, en sexto no nos daban tanto inglés, no nos daban inglés, pero era obligatorio que nos dieran inglés, pero yo recuerdo que solo teníamos 2 clases de inglés y el profesor enseñaba horrible, no nos enseñaba nada y yo aún tenía mis conocimientos en inglés, pero alrededor de ese año ya iba perdiendo algunas cosas, pero no he perdido lo básico, pero he perdido muchas cosas en ese año. Ya cuando llegué a secundaria, aún de mis pequeños conocimientos en inglés, nos dieron un examen en qué nivel nos iban a dejar para enseñarnos inglés y llegar hasta avanzado. Era desde lo más básico hasta
lo más experto así super wow. Y a mí lo que me tocó fue como intermedio casi avanzado. Me tocó pues un buen nivel, nada más que contesté mal 5 preguntas, lo cual no me dio acceso a entrar a experto, ya no me dio entrada para experto, así que me quedé en intermedio ya más, un nivel más alto de intermedio. En la clase de inglés éramos muy poquitos, éramos como 5 u 8 personas en el salón. En cambio los otros salones estaban llenísimos, llenísimos de gente. El nivel experto tenía como unos 20 y tantos, el otro intermedio, en el intermedio básico tenía como unas 30 y algo de personas, y creo que el salón básico era el que estaba repletísimo, repletísimo de gente, y en cambio el mío solo tenía poquita gente. Claro, poca gente suele llegar a ese nivel. Y en mi salón yo tenía un buen profe, al que considero el mejor profe del mundo. Mi profe creo que se llamaba Christopher, era un buen profesor, le gustaba dibujar ponis, le gustaba My Little Pony. Creo que esa es otra de las razones por la cual me gusta My Little Pony. Ah, ya cambié de tema. Pero el punto es que ese profe de inglés era súper bueno y nos pedían, no uno, sino varios libros. Nos pidieron como 4 o 3 libros, los necesarios para que aprendiéramos inglés, desde básico a intermedio. Y es cuando tengo estos 3 libros en mi poder. Estos libros que me encantaron mucho, me encantaron, me encantaron. Tengo también el jardín secreto, pero se lo presté a mi hermana, ya que era de nivel básico y ella va apenas en básico, y se lo presté. Y hasta ahora creo que no lo he empezado a leer, lo cual eso me enoja mucho. El primer libro que nos dieron a leer fue The Signs of War de Sir Arthur Conan Doyle, de uno de los libros de Sherlock Holmes. Creo que este es uno de mis primeros comienzos. Ahora que estoy leyendo los demás de Sherlock Holmes, este fue como mi primer libro de Sherlock Holmes. Al principio no entendía como el primer capítulo, pero ya después que hicimos como lectura grupal y hablábamos en inglés todo lo que trataba el primer, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto capítulo, ya le iba entendiendo más de cómo iba. Y mientras ellos conversaban, bueno, mientras mis compañeros y el profesor conversaban de lo que trataba el libro, yo lo volví a leer. Creo que se lo leí como 2 o 3 veces para entenderle a todos los capítulos, y aparte era una lectura muy fácil ya que tenía dibujitos y era más fácil entenderle a la historia. El segundo libro que nos pidió que leyéramos es The Fruitcake Special and Other Stories de Frank Bannon. Este libro, a este sí le entendí bien. Ya después de que leí The Sign of War, ese libro ya le entendía perfectamente lo que decía cada historia. Ya le entendía bien. Se supone que era un libro en el que te cuentan muchas historias, te cuentan diferentes historias y cada historia tiene una moraleja. Y de ahí te dan como valores. Ese libro te da valores tanto para superar los problemas, tanto como para la gente, para para respetar a la gente, es decir que tú eres especial y así, tipo de esos valores de que tú eres mejor que todos y así. Tenían como ese libro tenía como 5 cuentos, y pues sí, era un libro que se entendía muy bien. No tenía dibujos, pero le entendía perfectamente lo que decía cada palabra, cada historia, le entendía perfectamente. Y ahí es cuando no necesitaba volverlo a leer para entenderle. Ya le entendía perfectamente y hasta escribí en mi cuaderno lo que trataba cada historia, con mis palabras lo que trataba cada historia. Y he ahí cuando terminé otro libro en la clase de inglés. Y el último libro que leímos en la clase de inglés fue The Pearl. Este fue como el último libro que leímos. En este libro ya no hablábamos tanto de qué trataba, por lo cual eso me enojaba mucho. No teníamos como un debate de cómo, qué le faltaba o qué opinabas del libro. Eso me enojaba mucho, ya no había tanto debate sobre los libros, por lo cual yo por mi cuenta yo escribía mi opinión por cada capítulo y creo que más o menos le entendía, porque habían otras palabras que no entendía, pero tenía que usar el diccionario y el traductor y así. Pero ya después con el tiempo acabé el libro.
Este libro creo que también tiene como dibujitos, pero la historia en sí no me agradó tanto en la manera en cómo trataban a los personajes. Ya creo que fue como en segundo ya teníamos otro profe diferente, teníamos una maestra y ahora ya no nos enseñaban con libros porque seguro eran caros, que la economía y que no sé qué. Ahora nos daban lo que eran películas y canciones en inglés y nos daban de complementa esta canción o las palabras que faltan en esta canción, escríbelas. Y en la película de haz un resumen sobre tal película. Las películas nos los ponían en su idioma original, que era inglés, y sin subtítulos, lo cual era mejor. Pero la mayoría de mis compañeros decían, no, pongan los subtítulos que no le voy a entender, hay palabras que no entiendo. Pero yo para mí, aunque no tuviera los subtítulos, le entiendo perfectamente a lo que decían, más o menos. Y ya no nos daban tanto texto para leer, más bien nos daban más como para escuchar y para tener temas de conversación cuando era el examen. Y en tercero fue cuando tuve un golpe sumamente bajo. No sé qué me pasó, no sé si estaba nerviosa o algo así, pero siempre sacaba un 8 en inglés, pero se supone que tenía que llegar a 9. Me faltaban como entre 5 o 4 décimas para llegar al 9, lo cual no me daba buen resultado para recibir mi certificado. El día del examen del certificado no llegué a avanzado, sino que llegué a básico y teníamos que ir en parejas. Yo estaba súper nerviosa. No sabía qué decir, no sabía qué hacer, ya que se supone que en certificación conmigo habían dos personas, una que te preguntaba y atrás de esa persona que te preguntaba había una persona que te observaba, o sea, que observaba tus gestos, tus movimientos y así. Y la que me tocó fue una señora un poco viejita y tenía una mirada como de te voy a matar, voy a hacer que repruebes tu examen y te irá muy mal, muy mal. Lo cual yo en esos tiempos yo era muy tímida, muy miedosa y la mirada que me lanzaba ella era intimidante, lo cual bajaba mucho el tono de voz y me quedaba callada y fue cuando ahí no pude obtener mi certificado, no llegué a una buena calificación, gracias a eso, por ser tímida llegué a no obtener mi certificado, pero lo que era reading y writing salí súper bien, salí muy bien. Y en los otros, la llevaba. Pero lo que era speaking, o sea, de hablar, lo llevé muy mal. Muy mal. Creo que eso fue lo que me bajó más calificación general para obtener mi certificado. Ya lo demás no me importaba. Y ya que entré a bachillerato, me inscribieron a un programa de inglés. Y hasta ahora como voy súper bien. No, ya no me da pena hablar en público, ya no me da pena exponer un tema en inglés, ya no me da miedo hablar con un profesor, ya no tengo ese pavor cuando hay alguien observándome o el contacto visual, ya no tengo tanto miedo, ya con más confianza lo pude hacer. Ya hace mucho que no había leído textos en inglés, bueno, excepto los del examen, pero hubo un tiempo en que empezaba a leer en mi tableta libros en inglés. Me propuse y tuve el valor para ya no leer en español, ahora era leer en inglés. Y fue cuando encontré por ahí el libro de Sinsajo en inglés y mientras, creo que fue en vacaciones, estaba leyéndolo tranquilamente, estaba muy tranquila leyéndolo y disfrutando de la lectura. No lo había leído en español, lo comenzaba a leer en inglés, lo cual se me hizo muy buena idea porque cuando llegara la película ya estaría muy preparada para los guiones y eso. Después de ese tiempo que no he leído en inglés, con ese libro ya demostré perfectamente que leyendo en inglés puedo leer cualquier cosa en inglés porque le entendía perfectamente, cada parte le entendía perfectamente, lloré cada escena de ese libro, pero al libro lo entendí perfectamente, como si lo estuviera leyendo en español, lo entendí perfectamente y no tenía miedo, no tenía nada de decir, ay, está mal, y si esa palabra no es, y me confundí y eso, no, ya no me dio miedo, no más uso de traductor, no más uso de diccionario, sino que ya sabía leer en inglés, ya estaba lista para leer cualquier cosa en inglés sin problema. Ahora que ya les he contado toda mi larga historia y experiencia hablando en inglés, ahora les voy a dar consejos tanto para leer en inglés
como para los exámenes que se presentan en inglés. Primero que nada, y es a fuerzas que todo, y es obligatorio que todos lo tengan, es saber algo de inglés. Es llegar mínimo a un nivel muy alto como para decir... This is my house. My house is this. Para describir muchas cosas. Necesitas tener un nivel alto de inglés o medio o lo necesario para establecer una conversación con tu maestro cuando es día de examen. Cuando te toque el examen de speaking, que es el examen de hablar con tu maestro, que no te dé pena, respira muy profundo. Así. Tranquilízate, tranquilo, no hay un público entero observándote, nadie te va a criticar, nadie te va a decir nada, es solo tú y el profesor, nadie más. Solo tú y el profesor son los únicos que están hablando. Por ejemplo, si te dan un tema de hablar de una película que te gusta, piensa muy bien lo que vas a decir, acomoda tus ideas antes de hablar con el profesor. Piénsalo bien, piensa bien lo que vas a decir. Piensa bien tu discurso, estudia bien cada palabra, ten aquí tu discurso, lo que vas a decir. Cuando ya te toque y te pregunte cuál es tu película favorita, platícale. Empieza primero por cuándo la leíste, cuándo lo viste. ¿En qué día? Ya si fue ayer, hace un mes o hace unas horas. Esos detalles siempre te van a contar buena calificación. Consejo bueno. Y habla mucho, habla más de lo que te piden. No digas nada más el título. Di qué personajes sabían, qué habilidades tienen, cómo son, quiénes son los actores originales, si es que te sabes eso. Habla mucho, habla de más, que no se te cierre el pico, nadie te puede cerrar el pico. Habla de más, pero que sea fluido, que se entienda. Sube el tono de voz y míralo directamente a los ojos. No mires al piso, no mires la mesa, no mires las manos, ni menos muevas las manos. Nada de eso. No tengas miedo. Si te da el pánico, aprieta las manos, aprieta los puños. Sigue así y que no se te cierre el pico. Pero sube ese tono de voz, que se te entienda, que hasta el otro salón te escuche, que todo el mundo te escuche, que tú sabes, que tú puedes, que nadie te calle. Y ya después con lo demás, si ya superaste el speaking, puedes superar lo demás, puedes escribir un texto largo, puedes leer todo lo que tú quieras y contestar si es verdadero o falso tal detalle. Puedes saberte un vocabulario, puedes saberte todo lo que el vocabulario te pide. Y así sucesivamente. Pero lo que es leyendo texto en inglés, tienes que saber mucho de inglés, tienes que tener un vocabulario muy avanzado de inglés para que finalmente empieces a leer. Pero empieza por textos cortos, empieza por lo más chiquito, empieza por un texto de un periódico en inglés o una revista en inglés, empieza por lo más poquito que te puedas, poco texto, y poco a poco te vas a ir de una revista a un periódico, o de un periódico a una revista, y de esos dos a un libro chiquito. Luego vete a un libro de cuentos, y de un libro de cuentos a una novela corta, y de una novela corta a una novela más gruesa, y de una novela gruesa puedes irte a más libros y puedes ya leer perfectamente inglés sin usar traductor, sin usar diccionario. Bueno, eso sí, si tienes duda de una palabra o algo, solo subráyala o márcala, busca en tu diccionario y listo, entiende, vas a entender todo lo que te dice el texto, todo lo que te comunica el escritor. Y finalmente, ya sabes leer en inglés, ya sabes hacer cualquier cosa, ya puedes hablar inglés, ya tienes muchas puertas abiertas si ya sabes inglés. Y eso es todo lo que yo puedo decirte, más por mis experiencias y por lo que te he contado. Puedes superar ese miedo, aprende a superar ese miedo y sé que con el tiempo tú vas a poder. Espero mis palabras y mis consejos te hayan ayudado y te hayan hecho reflexionar, o tal vez te he mareado mucho, pero al menos espero hayas entendido una de las poquitas cosas que te he dicho. Ya está, ya me duele la cabeza de mucho que he hablado. Esto ha sido todo el video por hoy, espero les haya gustado mucho el video. No olviden pasarse por mis redes, tengo Facebook, Twitter, Tumblr, Instagram y Lectorati abajo en la cajita de descripción o al final del video para que ustedes puedan consultarlas, hablemos, me recomienden un libro, me pidan un book tag o una reseña o lo que ustedes quieran. Les mando un beso baboso y un abrazo súper asfixiante y nos vemos en el próximo video. Bye bye.